Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, un par de noticias, un par de novedades bastante interesantes de dos de los equipos más grandes o probablemente los más grandes de la NBA como son Lakers y Celtics, que sí o sí me gustaría comentar. Así que bueno, sin más dilación, sin más preámbulos, comencemos con el video, no sin antes pedirles obviamente al final del video el like, la suscripción, que hay un montón de gente que ve los videos sin estar suscriptos, ayuda un montón realmente. Y bueno, y comencemos de una vez hablando un poquito de Lakers, diciendo que bueno, Brian Windhorst dice que Lakers tiene una confianza bastante interesante, bastante importante respecto al caso Andre Drummond, un caso que ya es una novela de nunca acabar. Por suerte, el jueves vamos a tener una decisión final de si finalmente lo cortan, de si lo traspasan los Cleveland Cavaliers a algún otro equipo, qué sucede con Drummond, a dónde termina yendo. Por suerte vamos a tener ya de una vez el desenlace de esta novela. Pero como les dije anteriormente, Lakers parece que bueno, que todo pretenden, digamos, o que todo parecería indicar que bueno, ven con buenos ojos la llegada de Drummond y están confiados, están con buen ánimo respecto a Andre Drummond, que va a tomar la decisión, según piensan ellos, de jugar a Los Ángeles Lakers. Veremos qué pasa al respecto. Otra cuestión relacionada a Lakers es que supuestamente estarían vendiendo o tratando de traspasar, digamos, ofreciendo a Kentavious Caldwell-Pope. Hace un par de días yo subí un video en el que les dije que Lakers estaría planteándose hacer algún que otro traspaso para poder renovar a Schroeder. Les voy a dejar el video por aquí arriba porque realmente sigue siendo un video que, si bien tiene algunos días de subido, sigue siendo muy actual porque no ha cambiado en nada la situación. Todavía estamos en los días previos del periodo de traspaso, así que Lakers todavía puede hacer algo al respecto y sigue siendo el video, como les dije anteriormente, muy pero que muy actual. Así que bueno, Lakers estaría vendiendo, como les dije anteriormente, a Caldwell-Pope. A ver qué podría llegar a recibir Lakers por él. Digamos que es una cuestión que habría que tener en cuenta también esta. Caldwell-Pope arrancó muy bien la temporada. La verdad es un jugador que tiene un contrato de 4 años y 40 millones. En el último año solamente están garantizados 4 millones. Esto es interesante decirlo también, la verdad. Y Caldwell-Pope, como les dije, arrancó bien el año, después se cayó un poquito, pero si uno ve sus números, digamos, no están tan mal. Promedia 8,4 puntos, 2,4 rebotes, tirando 40,3% de 3 puntos. Es cierto que es un número que está muy inflado porque Caldwell-Pope en las primeras semanas de temporada estaba tirando arriba del 55% incluso de 3 puntos. Ese número ha caído mucho en las últimas semanas, es cierto, pero sigue siendo realmente un número muy bueno. Y el hecho de que, bueno, también Anthony Davis no haya estado, LeBron algún que otro partido se perdió, Schroeder tampoco ha estado en el equipo, también obviamente puede llegar a tener que ver y a incidir en ese sentido, porque los tiros de 3 puntos ya no son tan cómodos, porque no queda tan abierto como a principio de temporada, y la verdad es que eso obviamente puede llegar a tener repercusión en su porcentaje. Dicho esto, la realidad es que Caldwell-Pope ha sido un jugador importante de la rotación de Lakers en los últimos años, y a mí lo que sobre todo me hace mucho ruido es el hecho de que fanáticos y periodistas, influencers, etcétera, de Lakers, los periodistas quizás no tanto, los periodistas suelen ser más medidos, más mesurados a la hora de hablar de jugadores, pero sí que veo a muchos fanáticos hablando de que bueno, de que menos mal, de que bueno, Caldwell-Pope, qué desastre, que ya era hora de traspasarlo, que había que hacerlo sí o sí, que bla bla bla. Y la verdad es que me sorprende mucho porque cuando Caldwell-Pope firmó hace nada más que 3 meses, 3 o 4 meses por allí, 4 más bien, porque fue a finales de noviembre, la gente decía, wow, qué bien, qué buen contrato tiene Caldwell-Pope, esos 40 millones por 3 años, 13 millones más o menos al año, qué bien, qué barato terminó saliendo, qué gran incorporación, qué gran firma de Pelinka, etcétera. Y pasaron 4 meses en los que no pasó nada, 4 meses de temporada regular, en los que se jugaron 3 meses de temporada regular, digamos, de partidos en sí, porque empezó a finales de diciembre, en la que en esos 3 meses Caldwell-Pope jugó bien un par de esos meses, porque la verdad es que el inicio de Caldwell-Pope, los 2 primeros meses fueron muy buenos. El último mes probablemente haya bajado un montón su rendimiento, pero que ahora todos lo estén criticando y quieran cambiarlo absolutamente por cualquier cosa me parece demencial. Creo que Caldwell-Pope en las finales pasadas y en los playoffs en general pasados, se ganó, digamos, el respeto, el cariño y digamos, se ganó, digamos, tener un poco más de respeto a la hora de querer cambiarlo por cualquier cosa a la primera de cambio. Entonces,
Me sorprende un poco esta situación. Yo creo que Lakers no hace mal, la verdad, en ver qué hay por Caldwell Pope. Si Lakers pudiera conseguir, por ejemplo, un Víctor Oladipo poniendo alguna cosita más, poniendo un Wesley Matthews, alguna cosita más, me parecería maravilloso, obviamente, porque sería un salto de calidad enorme. Pero veo muchas veces que gente quiere cambiarlo casi que por cualquier cosa y me parece una falta de respeto brutal, realmente brutal. Y más que nada, yo hice un video en aquel momento en el que firmaron los Lakers a Caldwell Pope, diciendo que bueno, que la firma por 3 años de Caldwell Pope, que 3 años me parecía demasiado, que quizás esto pudiera llegar a ser un problema para Lakers, y un montón de gente me respondió diciendo que no, que cómo voy a decir eso, que es una gran firma, que es excelente, que el contrato es espectacular, que tendría que haber ganado incluso más, que Pelinka es un genio, bla 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 bla. Pasaron 3 meses de competencia nomás, en los que Caldwell Pope incluso algunos meses jugó bien y realmente es temporada regular que tampoco importa nada. O sea, me parece demencial, me parece muy fuerte que algunos fanáticos de Lakers estén de esta manera con Caldwell Pope. Reitero, si Lakers puede conseguir un jugador de una jerarquía suficiente como para realmente dar un salto de calidad, me parecería bien. Obviamente hay que moverse siempre y estar en traspasos constantes, no me parece mal para nada, en lo más mínimo. Dicho esto, largar a Caldwell Pope por cualquier cosa me parecería claramente un error. Veremos finalmente qué pasa con esta situación. Y otra situación interesantísima realmente, la anterior la comentó Brian Windhorst, creo que lo dije anteriormente, es de Sam Amick y es respecto a los Boston Celtics esta información que les voy a dar. Según se dice, todo estaría encaminado para que un posible traspaso de parte de Celtics a Orlando Magic sería algo así como Marcus Smart y 2 picks de primera ronda por Aaron Gordon y Evan Fournier. La verdad es que a mí me sorprende un poco esta situación. Sam Amick es un periodista que realmente tiene muy buena información. Muy buena información. Realmente cuando dice algo es porque sabes, digamos que está muy interiorizado de todo. Pero me sorprende que Marcus Smart sea una ficha de cambio para los Boston Celtics. Sinceramente yo no pensé que esto iba a ser así. Está claro que Marcus Smart esta temporada no ha hecho una brillante temporada. Ha tenido algunas cuestiones, ha tenido algunas lesiones también. No ha podido ser de los partidos en general de Boston Celtics en muchos de ellos. Pero la verdad es que igualmente Marcus Smart, para mi gusto al menos, es el alma del equipo, sobre todo en defensa. Es el que arma, digamos, la defensa del equipo. Lo que es Draymond Green, por ejemplo, salvando las distancias para Golden State Warriors, claramente a mi gusto lo es Smart para Boston Celtics. Entonces en este sentido me parece algo curioso, cuanto menos, que realmente Celtics esté dispuesto a traspasar a Marcus Smart, sobre todo con el muy buen salario que tiene Marcus Smart y sobre todo por lo que se están trayendo. Porque si bien Aaron Gordon y Evan Fournier son 2 jugadores que, bueno, a mí realmente me gustan, los he comentado ya anteriormente para Celtics, no pensé que dando a Marcus Smart, no se me pasó por la cabeza en ningún momento. Yo sinceramente, si fuera Boston Celtics, lo que trataría de hacer es dar a algún joven más, dar algo más que puedan llegar a tener por allí los Celtics. Y en vez de dar a Marcus Smart, dar a un Tristan Thompson, por ejemplo, y dar algo más que tengan por allí. Me van a matar algunos fans de Celtic, pero yo incluso daría a Pritchard antes que dar a Marcus Smart. Sinceramente y de todo corazón, de ninguna manera me desprendería de Smart si fuera Boston Celtics, si fuera Danny Ainge. Me parece una locura. Dicho esto, las incorporaciones, es cierto que las de Gordon y la de Fournier pueden ser incorporaciones interesantes para el equipo de Orlando Magic. Aaron Gordon está teniendo una muy buena temporada, la verdad está promediando 14,7 puntos, 6,8 rebotes y 4,2 asistencias. Este último dato es bastante interesante porque realmente Aaron Gordon ha ido mejorando, ha ido desarrollándose y se ha convertido en un jugador realmente muy pero que muy completo a la hora de hacer un poquito de todo y todo realmente muy bien. Es un buen defensor también, no es élite ni nada por el estilo, pero es un buen defensor. Y realmente creo que le podría dar muchísimas soluciones en la posición de 4 a los Boston Celtics. Muchas veces esta temporada han estado poniendo a Tays de 4, de ala pivot. Realmente no es el puesto de Tays de ninguna manera. Y realmente se siente que realmente Tays es un jugador que te cumple en todos lados. Porque realmente es un jugador súper rendidor. A mí me encanta Tays y por esos 5 millones que gana es un jugador imprescindible.
pero igualmente creo yo que teniendo un ala pivot de otra jerarquía y un ala pivot realmente que ocupe el puesto, sería mucho mejor para el equipo de Boston Celtics, y Aaron Gordon podría ocupar esa plaza de una maravillosa manera. Todos estos datos que les comenté de Aaron Gordon es en apenas 29 minutos jugados, también realmente no juega tanto y pone muy pero que muy buenos números, además tirando 40% de 3 puntos, que realmente no está nada pero que nada mal. En el caso de Evan Fournier, está promediando 19 puntos. Le vendría muy bien a Boston Celtics un jugador, un escolta, digamos, que meta esta cantidad de puntos. Sería totalmente ideal. Pero no por Marcus Smart, reitero, para mi gusto, no por Marcus Smart. Para mi gusto, el Celtics le vendría fantásticamente tener desde el banco un jugador que meta, probablemente no va a meter 19 en Boston, pero que meta 14, 15 consistentemente día tras día. Pero bueno, la verdad que la baja de Smart sería muy sensible a mi parecer. Está promediando, como les dije, 19 puntos, con 3 rebotes, con 3,6 asistencias, tirando 38,3% de 3 puntos. Es una buena temporada también para Fournier. Y la verdad es que creo yo que bueno, hay que tener en cuenta que si bien es cierto que los números de ambos jugadores son muy buenos, también es cierto que hay que tener en cuenta que están en Orlando y que ambos son probablemente la segunda y tercera espada del equipo. Porque bueno, Vucevic es el principal jugador, Fournier probablemente se ha convertido en el perimetral, digamos, más importante del equipo, y Aaron Gordon ha tenido una preponderancia realmente muy importante, sobre todo con la lesión obviamente de Jonathan Isaac. Lo mismo Fournier con la lesión de Markelle Fultz, ha tenido más protagonismo, aunque bueno, los números de Fournier suelen ser más o menos estos también en temporadas anteriores. ¿Por qué digo que hay que tener muy en cuenta eso? Porque es una incógnita para mi gusto cómo van a rendir en el equipo de Boston Celtics. Yo creo que Fournier, viniendo desde el banco y haciéndose cargo de la segunda unidad del equipo, podría ser un jugador que le llene del equipo de puntos realmente y que sea muy preponderante. De titular, sinceramente lo quiero ver porque no sé cómo encajará. Creo que Aaron Gordon sí que podría encajar mucho mejor en el equipo, va a bajar sustancialmente los números muy probablemente. Probablemente no los porcentajes, pero sí los números en sí. Pero bueno, también hay que ver cómo se acopla, porque como les dije anteriormente, Aaron Gordon y Fournier son probablemente el jugador 2 y 3 del equipo de Orlando. En Boston Celtics, unos Boston Celtics que tenés a Tatum, tenés a Jaylen Brown, tenés a Kemba Walker, van a ser la opción 4 y 5 probablemente, siendo generosos. Entonces esos números, digamos, hay que tenerlos muy en cuenta, y hay que ver también cómo encajan ellos en el sistema de los Boston Celtics y cómo se pueden adaptar a ese rol que les toca. En el caso de Marcus Smart ya sabemos cómo se acopla a ese rol, cómo lo acepta, y ya sabemos el rendimiento que puede dar y lo bien que lo puede llegar a hacer. Pero sinceramente, sobre todo en el caso de Fournier, para mi gusto todavía sería una incógnita, y yo reitero, por tercera vez creo, de ninguna manera daría a Marcus Smart en un traspaso de esta manera. Yo trataría de ver la manera sí o sí de meter a Tristan Thompson en el traspaso, dar a algún que otro joven más, pongamos por caso cualquiera, Nesmith por ejemplo. Lo daría a Nesmith antes que a Marcus Smart, sinceramente. Y después, bueno, si le falta un pivot a Boston Celtics, iría a buscar lo que haya en la vuelta. Iría a buscar a Cousins, iría a buscar a Whiteside, iría a buscar algún pivot así barato y factible, digamos, para el equipo, y que sea fácilmente transferible a cambio de una segunda ronda o algo así, o un Nerlens Noel, cualquier jugador de esos que andan en la vuelta. Incluso Dedmon, que está libre, digamos, que no tiene equipo, lo iría a buscar a él y listo. La verdad es que Tristan Thompson ha hecho una temporada hasta ahora bastante regular, entonces tampoco es que vas a perder demasiado, tampoco es que vas a extrañar demasiado. Y la verdad que es pivot de esas características, que puedan hacerse fuerte en la pintura, que sean reboteadores, etcétera, etcétera, es lo que más sobra ahora mismo en la NBA y es lo más barato de conseguir. Un Marcus Smart no se consigue tan fácil, sinceramente, aunque bueno, hay que ver también qué es lo que quiere Orlando Magic. Seguramente Orlando obviamente va a preferir a Marcus Smart por sobre cualquier otro jugador que tenga Boston Celtics, sin ser claramente Tatum y Jaylen Brown. Pero igualmente creo que se podría llegar a negociar, y creo que Boston podría hacerlo bastante mejor que Marcus Smart y 2 primeras rondas por estos dos jugadores de Orlando Magic. Pero veremos finalmente en qué termina esta situación, si finalmente Boston termina dando esto, si finalmente terminan negociando, si finalmente no termina pasando nada, que es otra posibilidad bastante factible también, porque ya hemos visto muchas veces todo el ruido que suele ocasionar Boston Celtics y que finalmente queda todo a la nada. Y veremos también obviamente qué pasa con el equipo de Lakers. Los dos equipos
probablemente con más fanáticos al menos. Lo que veo yo de habla hispana suelen ser los equipos con más fanáticos de la NBA, junto con Golden State Warriors probablemente también, que por allí andan, y realmente los dos equipos más importantes también de la NBA por campeonatos ganados y por historia. Veremos cómo se refuerzan, esperemos que ambos lo hagan bien, porque realmente el hecho de que Lakers y Boston, sobre todo en el caso de Boston, porque Lakers ya es un equipo muy armado y muy bien armado, pero Boston tiene sus carencias, digamos, que Boston esté muy fuerte le hace muy bien a la NBA también, obviamente, y sobre todo a la conferencia este, a ver si alguien le planta un poquito de cara a los Brooklyn Nets, y veremos, como les dije anteriormente, en qué termina todo esto. Así que bueno, a los que llegaron aquí les agradezco obviamente muchísimo, se agradece, como les dije anteriormente, los likes, las suscripciones, todo eso que ustedes saben que hace un montón de ilusión, la campanita, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente hasta la próxima.